¿Qué tenemos? Tenemos el texto de la Torá en este cuadro. Esto es lo que estudia el judío rabínico en día de Shabbat. No solamente el texto de la Torá, sino que toma en consideración una traducción al arameo, de la cual hoy vamos a conversar, o sea, un targum. Y además toma en consideración todo esto que aparece aquí, que son los comentarios de Rashi, un comentarista de la Edad Media del siglo XI, clásico ya dentro del judaísmo rabínico. Pero con esto quiero decirles que lo que único se estudia no es simplemente el texto de la Torah, sino los comentarios, los midrashim. Ahora pasemos a otro volumen, y este es el libro de Yeshayahu Hanaví. Hay muchas ediciones. Esta es la edición ASCROL, muy conocida, popular en los Estados Unidos. Y vean, por ejemplo, aquí tienen solamente, como pueden apreciar, 2 versículos del profeta Isaías capítulo 1. Y todo lo demás son diferentes comentarios. Así que cuando el judío rabínico usualmente estudia, ya sea la Torá, o sea los profetas, o sea los escritos, tiene toda esta cantidad de comentarios que acompañan al texto. El mundo judío es realmente muy dado al estudio y aprecia mucho lo que son las enseñanzas de maestros de la antigüedad. Que aunque el término hebreo targum significa traducción y generalmente se emplea o se reserva para identificar a las traducciones arameas, el término en realidad puede servir igualmente para describir la traducción griega. Por ejemplo, la llamada Septuaginta, la traducción de los 70, así popularizada, como lo llamamos en hebreo, Targum HaShevi'im, que es literalmente la traducción de los 70. Pero repito, por lo general, los Targumim, las traducciones empleadas en los círculos rabínicos, hace referencia a las traducciones al arameo. Es importante que comprendamos que en lugar de ser traducciones literales, los targumim rabínicos son una especie de parafraseo que incluyen interpretaciones populares en los días del traductor o simplemente la interpretación de una escuela en particular con respecto a una palabra del texto hebreo o el significado de una frase. Por lo tanto, el Targum también es una forma de Midrash. Midrash significa exégesis. El Targum es una especie de exégesis, ya que, repito, incluye en él exposiciones de escuelas de la época. Y así entonces, considerando esto, como les decía, nos puede servir a la hora de estudiar sobre el texto de la Torá. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos Targumim fueron realizados originalmente entre el siglo I y II, como aclararemos a continuación. Así que en nuestro estudio nos puede servir para aprender un poco más de cómo los antiguos interpretaban los textos antes de que existiera la religión cristiana y el judaísmo rabínico. Acá les comparto 4 Targumim, los 4 más destacados. Tenemos el llamado Targum Onkelos, porque Onkelos es el nombre de la persona que lo tradujo, y el Targum Onkelos solamente es la traducción de la Torá, del Pentateuco. Además está el Targum Yonatán. Targum Yonatán solamente traduce los profetas. Está el Targum Yerushalmi, que también se le llama el Pseudo Yonatán. ¿Por qué razón Pseudo Yonatán? Como pueden apreciar, tanto el Targum Yonatán como el Targum Yerushalmi, ambos comienzan con la letra T y la letra I griega, ¿cierto? Entonces en la antigüedad se creó la confusión si se trataba del Targum Yonatán o el Targum Yerushalmi, que son 2 Targumim, son 2 traducciones. La de Yonatán es de los profetas y la del Targum de Jerusalén o Pseudo Yonatán es una traducción de la Torá, pero no realizada por Yonatán. Y finalmente tenemos el Targum llamado Neófiti, que es una traducción de la Torá. Curiosamente, fíjense qué interesante, el Targum Neófiti es uno de los más antiguos en comparación con el resto de los Targumim. ¿Por qué la coloco
en el último espacio, porque recientemente, en el 1950, si mal no recuerdo, es que se vino a descubrir, no porque estaba enterrada en algún hoyo, sino porque había conocimiento del Targum Neófiti, pero se había supuesto que era el mismo Targum Onkelos, que era la misma traducción aramea realizada por Onkelos. Hasta, repito, el 1950, si mal no recuerdo, se le pudo identificar como un Targum diferente. Y repito, es el más extenso. Recuerden, los Targumim no son traducciones literales, sino una traducción parafraseada del texto hebreo. Por ejemplo, para que tengan noción, en Génesis 1:1, ustedes ya saben, Bereshit 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Eso se puede traducir, por ejemplo, al principio o en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo traduce el Targum Neófiti? Dice, en el principio, con gran sabiduría, Dios creó y terminó los cielos y la tierra. ¿Ven cómo parafrasean el texto bíblico, el texto de la Torá? El texto hebreo, quiero decir, lo parafrasean al griego, y es porque ya es una traducción interpretativa, no solamente una traducción literal. Vamos a compartir entonces algunos ejemplos para que lo puedan apreciar de mejor manera. Ya no en la Torá, sino vamos a ver en el libro de Isaías. Bien, en Isaías 11:1, ¿qué tenemos? Dice una traducción al español del texto hebreo. Saldrá un retoño del tronco de Ishai, o Isaí en español, brotará de sus raíces un renuevo. ¿Cómo traduce el Targum Yonatán? Fíjense qué curioso. Saldrá un rey de los hijos de Ishai, y de los hijos de sus hijos el Mesías será ungido. Fíjense cómo esencialmente tradujo interpretativamente el término hebreo joter o retoño, lo tradujo como malká en arameo, que significa rey, y como el término hebreo nexer lo tradujo al arameo como Meshijá, esto es Mesías. Así que esta es una evidencia de que son traducciones interpretativas, basadas en qué, repito, basadas en las interpretaciones populares de la época del autor del Targum, o basada en la escuela particular a la cual pertenecía el autor del Targum. Y podemos apreciar entonces que ya en esta época el Targum Yonatán fue realizado entre el primer siglo y el segundo, y podemos ver el contexto mesianista ya registrado en la traducción. Y esto nos permite comprender, como les decía, que en el primer siglo o segundo ya era claro que el término nexer, que significa renuevo, era un epíteto de Mesías. Otro ejemplo, Isaías 52:13, donde se habla acerca del siervo. ¿Recuerdan? Y ahí está esta polémica, si unos dicen que el siervo es el Mesías o el siervo es el pueblo de Israel. Pues bien, acá les traigo otra comparación entre el texto hebreo de Isaías y el Targum Yonatán. Isaías 52:13 dice, he aquí, mi siervo prosperará, será exaltado y elevado a grandes alturas. Y traduce el Targum Yonatán al arameo, he aquí, mi siervo el Mesías, Abdi Meshijá, prosperará, será exaltado y ensalzado, y será muy fuerte. Como pueden apreciar, la comprensión del término siervo en Isaías ya era concebida en términos mesiánicos, al menos en la época de el autor de esta traducción al arameo. Me gustaría concretar esta idea de los targumim, de las traducciones al arameo, de esta manera. Antiguamente, los expertos en los targumim, en las traducciones al arameo y la historia de Israel antigua, pensaban que las traducciones arameas se debieron inicialmente a que muchos judíos que regresaron con Esdras y Nehemías, lo que hablaban era el idioma arameo. Por lo tanto, llegado a la tierra de Israel,
otra vez la recompilación de los textos sagrados de la Torá en hebreo, pues era necesario hacer una traducción para que el pueblo que no tenía mayor conocimiento del hebreo, pues pudiese comprender los textos. Pero resulta que en nuestros días se están haciendo nuevas propuestas por académicos, por estudiosos, y están diciéndonos lo siguiente, con lo cual yo estoy en acuerdo. Basados en hallazgos arqueológicos y sobre todo en los rollos del Qumran, que registran literatura, la mayoría en hebreo, muy poco arameo y muy poco griego, es razonable deducir que para el segundo siglo antes de la era común, el primero antes de la era común, inclusive el primero después de la era común, el pueblo de Israel hablaba hebreo, arameo y también griego. Por eso es que el Pentateuco fue traducido al griego 3 siglos aproximadamente antes de la era común. Entonces, ¿qué estaba pasando? Estaban tomando lugar reediciones del texto del Pentateuco, porque no es que existía una sola familia del texto a través de la cual se copiaba y listo. No, existían diferentes manuscritos. Cada grupo tenía sus propias lecturas. No es que fuese muy diferente el uno del otro, o sea, una familia textual de la otra, pero sí existían diferentes textos. Si comparamos los rollos del Qumran bíblicos con los masoretas, encontramos diferencias. Y según estas nuevas perspectivas académicas, las diferencias se deben justamente a palabras o frases hebreas que eran muy difíciles de comprender. Los escribas, aproximadamente en la misma época que se realizaron los rollos del Qumran, estaban enmendando, corrigiendo el texto hebreo. Hay veces se le colocaban glosas, es decir, añadidos al margen del texto, o breves frases dentro del propio texto para clarificar el contenido, lo cual hasta en nuestros días aún se hace usualmente no dentro del texto, sino en el pie de la página. Y esto que estaba generando que el lector no distinguiera cuál era el texto fuente y cuáles eran las correcciones o las glosas realizadas por los copistas. Imagínense entonces en el caso de un copista. El copista va a transferir o a transmitir o el texto de un papiro o de un rollo a otro. Pero si están los comentarios o las glosas cercanas dentro del propio texto, es posible que la copia incluya no solamente el texto hebreo original, la fuente, sino las glosas. Entonces, gradualmente los textos copias comenzaban a diferir, a distanciarse de los textos fuentes. Entonces, para resolver este problema, estudios recientes nos dicen la siguiente hipótesis, que para resolver este problema de que el texto fuente no fuese confundido con las glosas, se comenzaron a crear las notas, las correcciones, pero no en hebreo, sino en arameo. ¿Para qué? Para distinguir el texto original, que es hebreo, de las notas que serían en arameo. Y así comenzó lo que finalmente se dio a conocer ya de manera más formal, el Targum, que es una traducción explicativa, parafraseada, considerando las interpretaciones que los maestros dieron. Así que esta es es una propuesta bastante reciente. Obviamente no puedo tratar la profundidad, pero sí tienen bastantes evidencias. De hecho, si gustan, les aconsejo que busquen al respecto.